El ministerio terrenal y la expiación del Salvador. Varios cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo, la gente cayó otra vez en apostasía. Pero cuando el Salvador inició su ministerio terrenal, estableció de nuevo su iglesia en la tierra. ¿Sabías que Jesucristo estableció su iglesia en la tierra cuando estuvo aquí? Eso es lo que estaremos estudiando en el día de hoy. Muchas veces nos enfocamos en la expiación del Salvador, que sin duda marca lo más importante en nuestra vida, porque al arrepentirnos podemos hacer que la expiación que es esa crucifixión que tuvo Jesucristo pueda tener ese efecto limpiador en nosotros. Jesucristo murió por nosotros, pero si yo no me arrepiento y sigo haciendo cosas malas, lo que Él hizo no tiene ningún valor en mi vida. La expiación de Jesucristo, lo que Él hizo por mí, va a tener un verdadero valor en mi vida, o me va a limpiar de mis pecados, me va a limpiar de mis errores una vez que yo decido arrepentirme. Es decir, yo me arrepiento y no cometo otra vez ese mismo error o ese pecado. Me vuelvo a Dios. Entonces eso se borra de mi lista básicamente y podemos ser limpios por Jesucristo. Pero si estamos cometiendo el mismo pecado constantemente, no nos estamos arrepintiendo. Entonces lo que hizo Jesucristo no tiene ningún efecto en nosotros. Vamos a hablar donde dice: durante su ministerio terrenal el Salvador enseñó su evangelio. Dice, vamos a explicar aquí: Él llamó a 12 hombres para que fueran sus apóstoles, puso su mano sobre la cabeza de ellos para darles la autoridad del sacerdocio. Él organizó su iglesia, cumplió las profecías y fue rechazado y crucificado. Pero lo que es más importante, llevó a cabo la expiación. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, realizó todo lo que su Padre Celestial le envió a hacer. Antes de su muerte y resurrección, antes de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, Él dio a sus apóstoles la autoridad para enseñar su evangelio y realizar las ordenanzas de salvación y establecer su iglesia en el mundo. Entonces, acompáñame aquí que nos vamos a ir para mostrarte un poco cómo organizó su iglesia. Primero, Él llamó apóstoles. Y es que Jesucristo, como dice en Mateo, y ya lo voy a buscar, Mateo 10:1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Entonces podemos decir, llamó a los apóstoles. En el capítulo 10 de Mateo, si quieren buscarlo y leerlo, dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Y allí salen toda la lista de los 12 apóstoles. Entonces vemos que Él llamó, aquí dice, llamando a sus 12 apóstoles. Entonces, la primera parte de la organización de la iglesia que Él hizo fue llamar a sus 12 apóstoles. Ahora, Él les dio una autoridad especial, ¿verdad? O sea, no solamente los llamó, sino que los apartó. Allí en el capítulo 10 de Mateo dice: entonces, llamando a sus 12 apóstoles, les dio autoridad. Entonces esa autoridad que Él tenía la compartió con sus apóstoles. Entonces vemos que Jesucristo también organizó su iglesia. Él llamó apóstoles y les dio la autoridad. Ahora, también vemos que en la iglesia, pues, que Jesucristo organizó, también había un profeta. Podemos decir, Jesucristo era el profeta o el que estaba a la cabeza de la iglesia. Y vamos a confirmarlo leyendo Efesios, que habla acerca de los profetas. En Efesios, el capítulo 2, el versículo 20. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces aquí estamos colocando la organización. Ahora, algo muy importante para que funcione la iglesia es, una vez que está esto, necesita haber revelación, y es esa comunicación que tiene Dios con el profeta. Vamos a buscar en Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 13, lo que nos habla. Lucas capítulo 6,
Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13. Y dice, y aconteció en aquellos días que él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12, a los cuales también llamó apóstoles. Él, mientras que estaba en la tierra, seguía orando y pidiendo revelación, pidiéndole a Dios que lo guiara para llamar a sus apóstoles. Vemos de que existe esa comunicación. Entonces vemos que Jesucristo organizó su iglesia. Y algo fundamental que también estaba son las escrituras, porque él siempre recitaba las escrituras. Cuando estaba en el templo, él decía, y así se ha dicho, él conocía las escrituras. Entonces vemos de que la organización de la iglesia de Jesucristo, él lo hizo cuando estuvo en la tierra. Y también vemos que él murió por nosotros y nos dejó el camino señalado. Pero si la iglesia de Jesucristo que él organizó estaba en la tierra, ¿qué sucedió con ella? ¿Por qué en la actualidad hay tantas iglesias? ¿Por qué existen tantas iglesias entonces? Si existe una, ¿cuál será la verdad? Bueno, eso lo estaremos estudiando en el próximo principio, en el que hablaremos qué sucedió con esto, con lo que la iglesia que Jesucristo había organizado, con lo que él había hecho. La verdad, como hablé en el... Perdón. Ok. Como cuando hablé que